Lunes 28 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva edición de JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE reforzará capacidades de organizaciones políticas sobre elecciones internas mediante ciclo de talleres. Medios regionales saludan realización este 3 y 4 de marzo del primer encuentro nacional de periodistas por el JNE. El Jurado Nacional de Elecciones reforzará las capacidades de las organizaciones políticas sobre las elecciones internas mediante ciclo de talleres. Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de marzo. El JNE realizará un ciclo de talleres virtuales orientado a reforzar los conocimientos de los integrantes de las organizaciones políticas sobre los procedimientos y normativas que regulan el proceso de elecciones internas. La actividad de capacitación Introducción al proceso de elecciones internas se realizará del 21 al 25 de marzo, con una duración total de 10 horas y será impartida a través de la plataforma Zoom de la Dirección Nacional de Educación del Ente Electoral. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 18 de marzo y pueden realizarse mediante la red social del programa Voto Informado. Se aceptarán hasta 20 participantes por partido político y 6 por movimiento regional. Para ambos casos se recomienda tomar en cuenta una cuota de género del 30%, una cuota joven del 20% y una cuota indígena del 15%. En los 5 talleres se tratarán temas como hitos del proceso de elecciones internas y actuación de los organismos electorales, el órgano electoral central, roles y funciones en elecciones internas, idoneidad de las candidatas y candidatos, la ventanilla única, entre otros. El 3 y 4 de marzo, el Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el primer encuentro nacional de periodistas que se centrará en la lucha contra la desinformación durante estas elecciones regionales y municipales. Periodistas y comunicadores de todo el país son convocados por el JNE a participar del primer encuentro nacional Información para la Democracia que organiza la entidad electoral para el 3 y 4 de marzo. Este encuentro virtual tiene por objetivo preparar a los profesionales de la información en relación a la propagación de fake news en elecciones. La iniciativa fue destacada por el periodista de Media TV de Ayacucho, Irving Shoja, ya que los medios tendrán un rol activo en la verificación de la información en redes sociales con el fin de aclararlas. Tendremos la oportunidad de poder verificar si la información que circula, sobre todo en redes sociales, es verídica o no, y ello estaremos transmitiendo a través de los distintos medios que nosotros tenemos aquí en la región Ayacucho. Por ello es importante este primer encuentro que es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Como es de recordar, en las elecciones del 2021, los organismos electorales estuvieron bajo una presión de noticias falsas en redes sociales, por lo que capacitar a los periodistas, brindándoles herramientas que contrarresten las medias verdades y mentiras, será fundamental para la tranquilidad de los electores y opinión pública del actual proceso electoral. Por supuesto, la información falsa que se ha distribuido en la última elección ha ido en perjuicio de los propios movimientos regionales, además de poner en tela de juicio la información que ofrecíamos los medios de comunicación. Muchas veces los televidentes, el pueblo en general, creía más en esta información que era difundida a través de redes sociales y que no era verificado, de la veracidad sobre todo, y ahora a partir de este primer encuentro que vamos a tener con el Jurado Nacional de Elecciones, va a ser importante el poder nosotros ofrecer una información verídica con las herramientas que pone a disponibilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Durante las 2 jornadas, los periodistas analizarán las variantes de la desinformación y su impacto en la democracia. Asimismo, conocerán cómo protegerse de las fake news en base a experiencias nacionales e internacionales. Para participar deberá enviar sus datos al correo encuentrocomunicadores@jne.gov.pe. En una conferencia virtual organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, la abogada Meli Hernández señaló que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder.
La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE impartió una conferencia virtual mediante la cual informó sobre la paridad y alternancia en la lista de candidatos en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. En dicho evento, la abogada Amelia Hernández señaló que la participación y representación social y política es uno de los precursores determinantes de la democracia y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares, al interior de diversos tipos de familias, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres, ¿no? Todo esto se desarrolló en el Consenso de Quito. Y, como sabemos, para que las mujeres puedan tener el derecho al sufragio han pasado por muchas adversidades, ¿no? Ha sido un camino largo, un proceso largo. Asimismo, aseveró que estudios han identificado que cuanto mayor sea el nivel de fortaleza del diseño de la cuota de género y paridad, mayor será la representación política de las mujeres en las legislaturas estatales. Tiene que haber un diseño que permita que las mujeres puedan acceder a estos cargos de representación política, ¿no? Muchos hablaban del tema del voto preferencial, ¿no? Decían que el voto preferencial no permite que se accedan las mujeres a más cargo, ¿no? Y en realidad podría decirse que sí, que no a la vez, ¿no? El día de ayer estuve revisando un estudio que hicieron en la OMPE y en donde entrevistaron a varias mujeres y decían ellas que el tema del voto preferencial les permitió a ellas, en algunos casos, acceder al Congreso, ¿no? Porque hicieron campaña con ese número y que gracias al voto preferencial llegaron a ganar, ¿no? Finalmente, indicó que todas las mujeres debemos apuntar a una democracia paritaria y que tiene que haber reformas orientadas a la implementación de la paridad en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo y en toda estructura del Estado. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que los organismos del sistema electoral velan por la equidad en el marco de un proceso electoral. Es por eso que rige la prohibición de publicidad estatal. La directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, Jessica Clavijo, señaló que a partir de la convocatoria de elecciones rige la prohibición para la publicidad estatal en todas las entidades públicas, salvo excepciones de impostergable necesidad o utilidad pública. En este proceso electoral vamos a recordar las normas de publicidad estatal, porque no es una norma nueva. Ya desde finales de los 90, con la Ley Orgánica de Elecciones, se estableció esta prohibición a todas las entidades públicas de, a partir de la convocatoria de elecciones, que no se realice publicidad estatal, pero hay excepciones, como son impostergable necesidad o utilidad pública. Esta publicidad estatal, que es información que brindan las entidades del Estado o las entidades públicas a todos los ciudadanos, tiene objetivos, ¿no? Por ejemplo, el difundir el inicio o la programación de actividades, de políticas públicas, de obras, evidentemente para posicionarlas frente a los ciudadanos. Esta publicidad estatal está enmarcada dentro de la resolución 922.2022 del Jurado Nacional de Elecciones, que establece parámetros para la propaganda, para la neutralidad, para el respeto del principio de neutralidad y también de la publicidad estatal. La representante del JNE explicó que los organismos del sistema electoral velan por la equidad en el marco de un proceso electoral. Asimismo, vigilan que el uso de recursos públicos no se destine al favorecimiento de alguna candidatura. Jurado Nacional de Elecciones, los organismos del sistema electoral, velamos porque no haya inequidad, porque no haya desigualdad en el marco de un proceso electoral y que más aún con recursos públicos se favorezca alguna postulación o candidatura. Pero eso no implica que se va a afectar, por ejemplo, la libertad de prensa. Si hay alguna aparición, alguna entrevista, una transmisión en vivo de algún funcionario, eso no está prohibido.
pero sí vamos a estar muy atentos a que quizás en estas participaciones, justamente ostentando el cargo en una actividad oficial, probablemente se favorezca alguna postulación, alguna candidatura. Ahí más bien se encenderían las alertas porque podríamos estar frente a una posible vulneración más bien del principio de neutralidad, ¿no? Que es un deber esencial que tenemos todos los funcionarios públicos. En el contexto de las elecciones regionales y municipales, también el Jurado Nacional de Elecciones recuerda cuáles son los requisitos que deben cumplir las entidades nacionales e internacionales para acreditarse como observadores. La directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del JNE, María Antonieta Delgado, indicó cuáles son los requisitos que las entidades nacionales e internacionales deben cumplir para poder acreditarse correctamente. De acuerdo al reglamento de observación electoral, las organizaciones electorales internacionales interesadas en participar en la observación electoral de un proceso electoral en el Perú, además de presentar su solicitud oportunamente en el plazo que acabamos de mencionar, esta solicitud debe contener la debida identificación y datos de contacto de quien presenta la solicitud. También debe quedar identificado el nombre de la organización a la cual representa, el nombre del representante, su domicilio, su correo electrónico y además se deberá adjuntar documentos básicos. Por ejemplo, el documento que acredite la constitución de la organización, que acredite el plan de observación electoral que realizaría la organización, también su plan de financiamiento. Tienen también que hacer referencia a la última elección, al último proceso electoral en el cual participaron en el Perú, copia de los documentos de identidad de sus presidentes, directores o representantes legales, y también algo muy importante, y sobre todo en el contexto de la pandemia, una declaración jurada en el cual los observadores que representarían a esta organización deben cumplir, se comprometen a cumplir los protocolos sanitarios que estén vigentes en el país en el momento de la observación. Delgado dijo además que dicho trámite lo pueden hacer hasta 15 días calendario antes de la primera vuelta o primera elección. Vencido este plazo, no se aceptarán solicitudes de acreditación. Y la cuenta oficial de Twitter del Jurado Nacional de Elecciones superó los 400.000 seguidores en esta cuenta que ofrece diversa información electoral. Agradece a todos los ciudadanos, a ciudadanas que siguen nuestra cuenta oficial. Además, renovamos el compromiso de seguir difundiendo información electoral veraz y oportuna en aras de la transparencia del proceso electoral, la gobernabilidad y democracia de nuestro país. Tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre el rol del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas de las organizaciones políticas. ¿Cómo está? Hoy nos encontramos con la doctora Alexandra Marayano, ella es asesora de la presidencia del máximo ente electoral. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Según el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2022, sus funciones se circunscriben en la fiscalización y en la solución de controversias. En el caso de la primera, de la fiscalización, ¿qué es lo que va a realizar básicamente el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como tú lo mencionas, en el marco de las elecciones internas que se van a desarrollar con motivo de las elecciones regionales de este año, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la resolución 927 del 2021, estableció el marco de competencias del Jurado Nacional de Elecciones. Una de ellas, lo que tú mencionabas, es el tema de la fiscalización de las elecciones internas, que está a cargo de la Dirección de Fiscalización y de Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Y es básicamente una especie de observador de cómo se realizan precisamente estas elecciones, de tomar nota cómo se desarrollan estas elecciones internas al interior de cada organización política, ver cómo es la afluencia de los afiliados que van a votar, de cómo está
implementadas las elecciones internas, básicamente son cuestiones generales, ¿no? Hay que recordar que estas funciones que realiza la Dirección Nacional de Fiscalización se den en el marco de las competencias que están contempladas en la Constitución Política, en la Ley de Organizaciones Políticas y también obviamente en el reglamento que mencioné, que es la Resolución 927, ¿no? Toda la información también que requiera esta Dirección de Fiscalización debe ser proporcionada por las organizaciones políticas porque es la única manera de que se pueda cumplir de manera cabal las funciones que le han sido asignadas y que los fiscalizadores puedan acudir a los locales donde se va a realizar estas elecciones internas y levantar la información pertinente, ¿no? Hay que recordar que la Dirección Nacional de Fiscalización, a través de los fiscalizadores, elabora un informe final que posteriormente es remitido a la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones y después ya a los jurados electorales especiales para que en su oportunidad lo tomen en cuenta ya en el marco de las elecciones regionales y municipales, ¿no? Bien, cada organización política tiene sus propios estatutos y su propio reglamento. ¿Cómo se hace para velar por el cumplimiento de los mismos? Sí, es una muy buena pregunta porque en el marco de las elecciones internas es necesario precisar que quienes tienen la función principal son las propias organizaciones políticas y la organización que ellas tienen también para poder llevar a cabo estas elecciones internas. Recordemos que los entes importantes de estas elecciones internas son los órganos electorales descentralizados o los órganos electorales centrales o cualquiera que sea la denominación que les haya dado las organizaciones políticas a través de sus estatutos y reglamentos, ¿no? Y básicamente en el tema de por ejemplo, de inscripción de candidatos y de afiliaciones, los competentes para resolver esas controversias precisamente son las organizaciones políticas a través de estos órganos que te he mencionado, ¿no? Entonces, hay que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones no emite ningún tipo de pronunciamiento respecto a estos dos puntos que te he mencionado, o sea, no conoce estas impugnaciones. Entonces, es de entera responsabilidad de las organizaciones políticas velar porque en el marco de las elecciones internas se cumplan los lineamientos establecidos en su propio reglamento o estatuto o en alguna normativa que esté obviamente debidamente inscrita, ¿no? Perfecto. Usted en todo caso nos habla del órgano electoral central y de los órganos electorales descentralizados. ¿Cuáles serían sus funciones en todo caso dentro de estas elecciones internas en este momento, en el actual momento que nos encontramos? Bueno, como tú ya conocerán y también el público que está siguiendo de repente de manera más activa, ya hay un cronograma de elecciones internas que fue aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde están los hitos más importantes. Es más, ya nos encontramos en el transcurso de algunos vencimientos de estos plazos y las organizaciones políticas han convocado ya a sus elecciones internas, ¿no? Y hay que recordar que hay dos fechas para que se lleven a cabo estas elecciones internas que precisamente van a estar a cargo de estos órganos electorales descentralizados o centrales, ¿no? Y las funciones de estos dos órganos están estrictamente señaladas en el reglamento o en el estatuto de las organizaciones políticas, ¿no? Son aquellos que establecen cuáles son las funciones que van a tener en el marco de estas elecciones internas, ¿no? Es muy importante la función que ellos cumplen porque, por ejemplo, el órgano electoral descentralizado, vamos a decirlo que es como una primera instancia donde se resuelven los cuestionamientos que puedan suceder en el marco de las elecciones internas, y el órgano electoral central es aquel que en segunda instancia emite las resoluciones. Entonces es muy importante la participación de estos órganos electorales de las organizaciones políticas porque tienen un rol muy importante en el marco de las elecciones internas, ¿no? Entonces, eso es importante recalcar y por eso es que también el Jurado Nacional de Elecciones, cuando emitió la resolución 927, lo hizo con mucha antelación. ¿Para qué? Para que las organizaciones políticas estén debidamente informadas y tomen las precauciones y las previsiones necesarias para llevar a cabo unas buenas elecciones internas. En el caso de la impartición de justicia electoral, en cada proceso existen controversias electorales y estas tienen que ser resueltas. ¿El Jurado Nacional de Elecciones también participará de esto y de qué manera? Sí, a diferencia de lo que ocurre ya en las elecciones regionales y municipales, donde
se instalan los jurados electorales especiales que imparten justicia en primera instancia. En el marco de las elecciones internas no participan los jurados electorales especiales. Quienes participan, como lo dije anteriormente, son los órganos electorales descentralizados, bueno, el nombre que les haya otorgado a la organización política, y el órgano electoral central. El Jurado Nacional de Elecciones efectivamente participa resolviendo algunas controversias, y en el artículo 35 de esta resolución 927 establece qué aspectos va a conocer el Jurado Nacional de Elecciones. Pero es importante resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones solamente va a participar cuando la máxima autoridad de la organización política, el órgano electoral central, haya emitido un pronunciamiento. ¿A qué me refiero? Que primero, en primera instancia es el órgano electoral descentralizado, luego viene una apelación conocida por el órgano electoral central, y contra lo resuelto por este órgano electoral central y cuando se haya votado la vía interna partidaria de la organización política, el Jurado Nacional de Elecciones puede conocer estas impugnaciones, pero no todas las impugnaciones. Puede conocer aquellas que están relacionadas con el resultado de estas elecciones internas, ¿no? Obviamente después de publicados esto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? También resuelve, por ejemplo, actas observadas. Pero el Jurado Nacional de Elecciones, y eso es importante recordar, que no conoce impugnaciones referidas a candidaturas y afiliación con motivo de las elecciones internas. Son temas que son de entera responsabilidad y competencia de la organización política. Perfecto, qué bueno que esto esté delimitado y que se conozca ya a partir de este reglamento que se ha publicado también oportunamente. Ahora, respecto a las inscripciones en el sistema de Clara, ¿este sería una novedad también para estas elecciones internas? Efectivamente, qué bueno que lo tocas porque eso es un importante aporte que hace el Jurado Nacional de Elecciones, porque también coadyuva también a las organizaciones políticas a que desarrollen unas elecciones internas, vamos a decirlo de esta manera, que estén debidamente realizadas y que de repente no haya ningún tipo de malentendido o controversia. Efectivamente hay un sistema de Clara interna, que es un sistema informático para que las organizaciones políticas registren las fórmulas, en el caso de los candidatos a gobiernos regionales, y las listas de candidatos en el caso de elecciones municipales para las elecciones internas. Es un sistema informático que va a permitir a la persona responsable llenar aquí las fórmulas, las listas, y le va también a indicar qué requisito le está faltando. No va a poder pasar a una siguiente etapa de inscripción si es que previamente no se sanea esta. Entonces hay que recordar que su uso es de responsabilidad especial del presidente del órgano electoral central de la organización política. Es como mencioné anteriormente, es una manera de ayudar a las organizaciones políticas a que hagan un buen registro de sus fórmulas y listas de candidatos en el marco de las elecciones internas. Bien, listo. Antes de finalizar con la entrevista, me parece importante que recordemos a las organizaciones políticas que desde el Jurado Nacional de Elecciones se pone a disposición la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Esto con el objetivo de que se presenten candidatos de calidad y finalmente con una trayectoria limpia. ¿Podría explicarnos más al respecto? Sí, hay que recordar siempre que en el marco de un proceso electoral, ya sea general o de regionales y municipales, como los que vamos a tener en octubre de este año, los candidatos tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Requisitos que están contemplados en nuestra Constitución política, en nuestra Ley de Elecciones Municipales, en la Ley de Elecciones Regionales y en la normativa electoral que existe. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones, como parte de esta ayuda que hace las organizaciones políticas, no solamente lo mencionamos con el tema de Clara interna, sino también para que puedan escoger a buenos candidatos, candidatos que merezca realmente nuestro país, pone a disposición esta ventanilla única donde se pueden hacer las consultas acerca de los candidatos, acerca de sus antecedentes que puedan tener, ¿no? Es importante que las organizaciones políticas sean responsables de los candidatos que llevan a un proceso, en este caso de elecciones internas, porque recordemos que ahí se eligen a los candidatos que finalmente van a participar en las elecciones regionales y municipales, y el Perú merece autoridades que sean probas, que sean honestas y que tengan un currículum limpio, ¿no? Para estas elecciones regionales y municipales, y de repente no nos veamos sorprendidos posteriormente luego de las elecciones con un panorama
un poco desalentador, ¿no? Es importante recordar a las organizaciones políticas. Definitivamente es responsabilidad de las mismas presentar buenas candidaturas. Ha sido un gusto conversar con usted sobre las elecciones internas. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente, muchas gracias. Gracias, cuídese. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales otorgará más de 7 millones de soles de financiamiento público directo a los partidos políticos que cuentan con representación en el Legislativo Nacional. Veamos. Para el primer semestre del presente año, la OMPE otorgará más de 7.700.000 soles de financiamiento público directo para los partidos políticos que alcanzaron representación en el Congreso de la República. La disposición fue aprobada por resolución jefatural esta semana. En el documento se indica que las organizaciones beneficiadas son Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Partido de Integración Social, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú y el Partido Morado. Este es el segundo desembolso que se realiza para el quinquenio 2021-2026. El primero se llevó a cabo en diciembre del año pasado. De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, los montos recibidos por financiamiento público directo pueden destinarse hasta un máximo del 50% a gastos de funcionamiento ordinario y un mínimo del 50% puede emplearse en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Asimismo, la resolución precisa que la fecha límite de presentación de cuentas del financiamiento público directo correspondiente al primer semestre del 2022 es el 11 de julio. Dicho informe comprende la presentación de los comprobantes de pago realizados en el semestre respectivo, acompañados del soporte digital correspondiente. Mediante una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, la OMPE informa las nuevas disposiciones para el resguardo policial y militar en el marco de las elecciones regionales y municipales. Veamos. La OMPE, como autoridad máxima de la organización y ejecución de las elecciones de octubre, ha publicado nuevas instrucciones para mantener el orden y protección de la libertad del sufragio. En ese contexto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán a disposición de la entidad electoral, brindando los efectivos necesarios para asegurar el libre ejercicio del sufragio, la protección de los funcionarios electorales y la custodia del material electoral. Además, deberán garantizar la custodia de los locales de votación, así como los locales del JNE, OMPE y RENIEC y de sus órganos descentralizados. Por otro lado, se ha dispuesto de manera específica que las fuerzas del orden den un tratamiento especial a las zonas declaradas en estado de emergencia para garantizar el voto de los electores. Asimismo, proporcionarán información a los organismos del sistema electoral sobre la coyuntura y otros aspectos que puedan afectar la seguridad. Entre otras instrucciones, velarán por que se cumpla la prohibición de dispositivos digitales en las aulas de votación. Por último, se garantizará la libertad de los actores electorales y autoridades para ejercer sus funciones, por tanto no podrán ser apresados desde 24 horas antes y hasta 24 horas después de las elecciones, salvo caso de flagrante delito. El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, visitó Huancayo y Huancavelica, donde sostuvo reuniones con representantes de organizaciones políticas para supervisar los avances de las elecciones internas de mayo próximo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, entidad encargada de la realización de las elecciones internas 2022, viene desarrollando diversas reuniones con los representantes de las organizaciones políticas y actividades de planificación de los comicios partidarios. Es en ese sentido que el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, visitó la Oficina Regional de Coordinación Huancayo y el punto focal Huancavelica, para supervisar los avances de la identificación de espacios que servirán como locales de votación, además de sostener reuniones con representantes de los medios de comunicación, así como altos mandos militares y policiales, a fin de coordinar las medidas que garantizarán la seguridad durante las elecciones de mayo próximo.
En otro momento, desde la sede descentralizada de la OMP en Huancavelica, Piero Corbeto instó a las organizaciones políticas y movimientos regionales a presentar sus mejores cuadros en estas elecciones internas, lo que repercutirá en la elección de mejores autoridades. El país exige que las organizaciones políticas presenten a sus mejores referentes, presenten a sus mejores precandidatos. Creo que eso es fundamental para asegurar una mejor gestión pública en el gobierno subnacional en los próximos 4 años. Es importante precisar que por primera vez llega un jefe de este organismo electoral a Huancavelica. Piero Corbeto además señaló que el organismo que dirige brinda asistencia técnica y proporcionará equipos y materiales a los partidos políticos para que estos sean unos comicios internos exitosos, y resaltó que la responsabilidad recae en los partidos y movimientos regionales. Y también les contamos que Gabriela Chiaramonti, una de las pioneras en la investigación de la historia electoral en el Perú, nos comenta sobre la obra que realizó para el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones titulado Ciudadanía y Representación en el Perú de 1808 a 1860. Veamos. Gabriela Chiaramonti comentó que en el libro del Fondo Editorial del JNE, Ciudadanía y Representación en el Perú, se muestra el proceso político republicano hasta 1860 y presenta cómo en la segunda mitad del siglo XVIII, en el virreinato peruano, los objetivos políticos centralizadores de las reformas borbónicas se frustraron debido a que las intendencias no se consolidaron. La etapa más importante de mi investigación fue la publicación de un ensayo que se intitulaba Andes o Nación y que se publicó en un libro coordinado por Antonio Annino intitulado Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, formación del espacio político nacional. Allí también, por supuesto, habían ensayos que se referían a varios países de América Latina. Y esto fue un momento para mí decisivo porque en ese momento descubrí, por supuesto los peruanos ya lo sabían, pero yo no, que había habido un cambio drástico al final del siglo XIX. En ese sentido, aborda la participación de los electores de la población, incluyendo la población indígena, durante las elecciones para elegir a los diputados de las Cortes de esa época y constituir los ayuntamientos. Primero, los proyectos de investigación al que acabo de hacer referencia se colocan en una época, los años 80 y después los 90, en que en toda América Latina vuelve a ser importante la historia política. En América Latina quizás se deba también al hecho de que en estos años se estaban terminando las dictaduras y por lo tanto partidos y elecciones volvían a tener una importancia que ya no pertenecía solo al pasado, sino también al presente. Esta era la primera consideración. Segunda consideración, en 1992 se publica un libro que es muy importante, de François Javier Guerra, Modernidad e Independencias. Finalmente, Chiaramonti analiza la relación entre los caudillos y los pueblos, así a través de la lectura de las constituciones, repara que a excepción de Cádiz y la Carta de 1823, que sitúan la soberanía en la nación, no existe en las demás un artículo que señala claramente quién detentaba la soberanía. Les contamos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil verificó más de 1.500.000 firmas de los afiliados a las diferentes organizaciones políticas con miras a los comicios internos de mayo próximo. El RENIEC verificó más de 1.500.000 firmas de afiliados a organizaciones políticas para las elecciones internas de las elecciones regionales y municipales 2022, de los cuales 1.144.549 resultaron válidas para continuar con el trámite de afiliación ante el JNE y así participar en las elecciones internas para elegir a sus delegados y candidatos entre el 15 y 22 de mayo del 2022.
Cabe precisar que de este universo de registros de afiliados resultaron hábiles para el cotejo con el registro único de identificación de las personas naturales, siendo válidos y aptos para su afiliación a las organizaciones políticas, 92.45% del total de firmas hábiles. De acuerdo a lo dispuesto en la resolución, el registro de organizaciones políticas tiene como fecha límite el 28 de febrero del 2022, para que apruebe y remita al RENIEC la documentación para la elaboración de los padrones de electores afiliados, y a su vez, el 15 de marzo del 2022, el RENIEC remita al JNE el padrón electoral de afiliados, que será usado en las elecciones internas de delegados y candidatos. Bien, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con los autores del libro Ser Mujer en el Perú, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Es un placer darle la bienvenida a Josefina Miró Quesada Galloso. Ella es periodista y abogada, y también a Hugo Ñopo, coautor de la obra. Él es investigador. Vamos a comenzar rápidamente con la entrevista. En pocas palabras, Josefina, ¿qué significa ser mujer en el Perú? Es una pregunta compleja porque habría que, si bien el título habla de ser mujer, reconocer la pluralidad y la diversidad de las mujeres. Lo que nosotros presentamos en este libro es una radiografía de las experiencias que las mujeres diversas en el Perú experimentan por el hecho de ser mujer. Pero por supuesto, las mujeres no solo somos mujeres, sino además somos mujeres con distintas identidades y con distintas barreras que uno enfrenta por razón de género, pero también por clase, por etnia, por discapacidad, por una serie de otros factores que generan nuestras vivencias y experiencias. Entonces, este libro lo que busca es ofrecer un punto de partida para entender las distintas barreras que enfrentan las mujeres por razón de ser mujer. Es decir, por qué hay dinámicas estructurales, sociales, culturales asentadas en el tiempo que se han estructurado de tal manera que colocan a las mujeres en una posición de desventaja respecto a sus pares en distintos espacios de socialización. Vemos el caso de las violencias de donde partimos, vemos luego el espacio del hogar, del trabajo, la educación, la justicia, la política y todas estas dinámicas acentuadas en un último capítulo que aborda el tema de una aproximación a estas desigualdades tomando en cuenta el contexto de la pandemia. Uh-huh. Entonces, ser mujer es experimentar esas barreras, pero también ser testigo de una fuente de conocimiento muy interesante y muy enriquecedor en un mundo que ha sido creado por y para los varones. Uh-huh. Así es, Josefina. Justamente en el primer capítulo ustedes hablan sobre la violencia de género. 3 de cada 5 peruanas han sufrido violencia. ¿Cómo observan estos hechos? Hugo, ¿este podría ser un reflejo del trasfondo de las desigualdades que se tienen en el país? Sí, porque sobre todo hay que poner antes de esa cifra el hecho de que no todas las mujeres reportan las violencias que sufren. Y también existen una serie de microviolencias que pasan desapercibidas y no nos damos cuenta porque vivimos en un entorno cultural donde muchas violencias son toleradas, muchos comportamientos son tolerados y no nos cuestionamos aquello. Parte importante también de lo que necesitamos construir como sociedad es una toma de conciencia para luego pasar a la toma de acción. Uh-huh. Bien, ahora, este panorama sobre la violencia que es tan grave, ¿qué consecuencias como sociedad nos trae, Josefina? Bueno, las violencias en plurales también porque tenemos una gama muy amplia de formas en las que la integridad, la salud, las libertades de las mujeres son socavadas por estas formas, algunas más visibles, ¿no? Tenemos desde la forma más cruenta de los feminicidios, que socavan y que acaban con la vida de una mujer, hasta aquellas que son más sutiles y más difíciles de detectar, como las violencias psicológicas, económicas, o el tan extendido acoso sexual que vivimos las mujeres. Entonces, hay distintas formas de violencia a las que las mujeres están comúnmente, digamos, sometidas, y estas formas de violencia tienen un impacto en, por ejemplo, en determinar, cuando ocurre en el caso del hogar,
o en el entorno familiar, impacta también, por ejemplo, en los hijos, en el ausentismo escolar de los hijos, impacta también en las posibilidades que tienen las mujeres de generar ingresos. La violencia no solamente es el acto de la violencia, sino que tiene repercusiones en ese momento, a mediano y a largo plazo. Y todo eso va a impactar nuevamente en las posibilidades de las mujeres de enfrentar o de perseguir, digamos, los sueños y las oportunidades que quiera para desarrollarse. Son factores de riesgo que nuevamente socavan sus posibilidades de desarrollo a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque además tiene que luego enfrentar todas las barreras que implica poder reportarlo. Y no es solamente una vez, muchas veces, la violencia que viven las mujeres. Es decir, hay un tema de frecuencia que hay que tomar en cuenta al momento de hablar de ellas. No es un solo acto, sino que en muchas oportunidades la violencia, principalmente aquellas que se perpetra en el espacio del hogar, ocurre con una frecuencia, digamos, elevada, escalonada, y ni qué hablar del acoso sexual, donde es, digamos, parte de la cotidianidad del día a día de las mujeres, ¿no? Entonces, es algo con lo que se vive, pero que nuevamente no hay que minimizar la manera tan, digamos, nociva en la que puede determinar el destino de las mujeres, ¿no? Definitivamente. En este libro ustedes abordan otro aspecto, otro espacio de la vida cotidiana muy importante, que es el trabajo. ¿Por qué después de tantas reivindicaciones, campañas sobre la igualdad de género, todavía se detecta que los hombres, a diferencia de las mujeres, ganan en promedio un 20% más? Hugo. Bueno, hay varias razones todavía detrás de esta explicación. Una tiene que ver con lo que estudiamos los hombres versus lo que estudian las mujeres. Los hombres tendemos a ir a carreras más vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mientras que las mujeres tienden a ir a las carreras más vinculadas a las humanidades, el cuidado. Las diferencias remunerativas entre una carrera, un conjunto de carreras y las otras es enorme, es gigantesca. Esta es una explicación, pero no es todo. Hay otras explicaciones. Otro conjunto de explicaciones tiene que ver con la manera en que nos comportamos, hombres y mujeres, y los sesgos inconscientes que tenemos a la hora de relacionarnos. Muchas veces de manera inconsciente tenemos estereotipos y tenemos prejuicios que nos hacen valorar menos el trabajo de las mujeres y hacen que las mujeres mismas también valoren su propio trabajo de una manera inferior a la de los hombres. Tenemos en el libro una serie de evidencias que apuntan en esa dirección. Otro tercer conjunto de explicaciones tiene que ver con algo que ya no sucede en el mundo del trabajo ni en el mundo de la acumulación del capital humano, sino que tiene que ver en la esfera doméstica, en nuestros hogares. En nuestros hogares existe una desigualdad de oportunidades que es enorme, es gigantesca. En una semana típica, las mujeres disponen de 2 días, un poco más de 2 días, menos de oportunidad para trabajar que los hombres. ¿Por qué? Porque tienen responsabilidades dentro del hogar, tienen responsabilidades que son mucho más grandes que los hombres dentro del hogar. Y entonces disponen menos de horas para ir a trabajar, para trabajar a tiempo completo, para ser ascendidas en sus empleos y ganar más. Y entonces, parte importante también de la explicación de las brechas tiene que ver con lo que sucede en casa, en nuestra cotidianidad. Entonces, las explicaciones son múltiples. No hay, por lo tanto, solución única para el problema. Son muchas capas de complejidad que se entrelazan entre sí para tener esta configuración. Claro, Josefina, en esa misma línea, ¿qué es lo que se podría hacer para cambiar, para revertir esta situación, para que tanto mujeres como varones tengan las mismas oportunidades, pero también los mismos deberes en el hogar? Sí, por supuesto. En realidad, las desigualdades son múltiples, como hemos dicho. Una de esas formas de desigualdad, digamos, la más manifiesta, son las violencias. Cuando hablamos de prevenir estas manifestaciones de desigualdad, tenemos que ir a las causas que las generan. Creo que es, creo que es el primer paso para poder erradicar estas brechas, estas formas inequitativas, ¿no?, de vivir en una sociedad tan distribuida, tan desigual, ¿no?, en aspectos de derechos, oportunidades y poder. Entonces, para poder erradicarlo y para poder prevenir que se acentúen estas desigualdades, hay que identificar qué lo genera. Lo que nosotros hemos querido hacer en cada uno de los capítulos es
ofrecer un diagnóstico en el campo de las violencias, ofrecer un diagnóstico en el campo de la política, en el campo del espacio laboral, en el campo de la educación, en el campo de la política, para poder saber a dónde tenemos que ir. ¿Qué ajustes hay que hacer y cómo hacerlo? Pero antes hay que entender por qué ocurre. Poniendo el ejemplo de las violencias de género, creo que es importante entender el aspecto macro, el ecosistema en el que nosotros nos desenvolvemos, las pautas sociales y culturales que subyacen a esa violencia de género y que hacen que muchas personas toleren, minimicen, justifiquen estas formas de violencia, pero no únicamente eso. En este contexto amplio en el que vivimos, hay que tomar en cuenta que todavía existe, y felizmente, la agencia y la posibilidad de cambiar este entorno. Es decir, no estamos condicionados necesariamente a absorber estos patrones sociales y culturales o estas dinámicas, ¿no? a seguir estas dinámicas acentuadas en el tiempo para, digamos que no estamos condicionados a ello. Y por tanto, en la medida que tenemos agencia, podemos cambiarlo de a pocos. Porque estamos hablando de estructuras patriarcales asentadas por muchísimo tiempo. Y creo que es importante entender que no vamos a conseguir cambios de la noche a la mañana, pero sí podemos tener algunos espacios donde podemos atacar. Veamos las causas, ¿no? Lo primero, podemos cambiar de actitud, ¿no? Así es, Josefina. Y son estructuras que también están en espacios como la política, algo que nos compete como institución, ¿no? Y ahora que estamos próximos a las elecciones regionales y municipales, en ese sentido, digamos, ¿son suficientes los esfuerzos que se realizan ahora con la implementación de medidas como la paridad y alternancia? ¿Desde qué aspectos tenemos que luchar? ¿Cómo tenemos que trabajar en ese sentido? Yo creo que nunca es suficiente, digamos, las políticas que se implementen, precisamente porque creo que tenemos que aspirar a poder garantizar una equidad de género en todas las mujeres, ¿no? Unas mujeres enfrentan más barreras de acceso a espacios de poder y de permanencia en esos espacios de poder que otras. Entonces, tomando en cuenta ese punto, la paridad de alternancia ha sido una conquista fundamental. Y sin embargo, todavía no todos los espacios de poder, digamos, el Congreso podrá hacer las listas, digamos, al Congreso, a postulación al Congreso podrá ser así, pero es importante extender digamos, esas medidas o acciones afirmativas para nivelar ese suelo desnivelado en todos los espacios de poder, y no únicamente en la política, ¿no? Porque hay que entender que el poder se ejerce más allá del poder, digamos, de la administración pública, ¿no? Entonces, no es suficiente, hay que tener más mujeres, pero hay que tener más mujeres que defiendan una agenda de equidad de género. Es decir, que aboguen para garantizar que las mujeres no se encuentren más en esa situación de subordinación y de inferioridad y destrucción de esas barreras, ¿no? Sí, Hugo. Siendo insuficientes, también es importante anotar que parte de la sociedad las ve como intrusivas, las ve como combate a la meritocracia. Las ven de una manera incómoda, no están completamente satisfechos con la introducción de medidas de este tipo, ¿no? Y los argumentos tienen que ver con lo que acabo de decir, que van en contra de la meritocracia, el paradigma de que los que mejor compiten sean quienes entren en las posiciones de poder. Pero ese discurso meritocrático ignora que la meritocracia funciona en tanto todos competimos en igualdad de oportunidades. Entonces, si es que la cancha está inclinada y no todos competimos en igualdad de oportunidades, sí se necesitan mecanismos correctivos, se necesitan mecanismos que den acciones afirmativas a grupos que están históricamente discriminados y limitados en su acceso al poder. Entonces se necesitan, al menos temporalmente, medidas como esta, siendo que, como bien ya subrayó Josefina al inicio, aún resultan ser insuficientes, porque el problema es mucho más grande. No se puede diseñar una solución simplemente en términos legislativos o normativos, porque parte del problema también es cultural y necesitamos que la sociedad mano a mano vaya cambiando conforme cambian las legislaciones. Tenemos mucho trabajo pendiente en ese sentido. Por favor, finalmente y breve, ¿dónde podemos leer este libro? Donde quieran. Lo pueden comprar en las librerías y leer donde cada uno quiera. Pueden accederlo en físico, también en formato virtual, a través de
el ebook, por ejemplo. Les invitamos a que puedan adquirirlo y que puedan, digamos, adentrarse también en una discusión que debería ser más frecuente, que debería penetrar nuestra cotidianidad para ver esta realidad y ofrecer las soluciones con perspectiva de género, ¿no? Así es, listo. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con ambos. Gracias, amigos. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en JN Noticias. Ahora la Agencia de Noticias Andina nos presenta las 5 noticias oficiales del día. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo aseguró que jamás renunciará a la tarea que le ha encomendado el país y seguirá trabajando con toda la fortaleza para sacar adelante a los peruanos. Asimismo, rechazó categóricamente las imputaciones formuladas por un aspirante a colaborador eficaz en el marco de una investigación fiscal. Demandó que la investigación se realice con contundencia y seriedad para el esclarecimiento de la verdad. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, convocó a sesión del Pleno para hoy, lunes 28 de febrero a las 6 de la tarde. Los parlamentarios podrán asistir de manera presencial o virtual. Por otro lado, la Junta de Portavoces del Congreso se reúne hoy desde las 9 de la mañana. Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, rechazó la versión de la investigada Karelyn López sobre los supuestos vínculos con el presidente Pedro Castillo. También consideró como una falsedad las versiones que los indican de haber intervenido y demorado una intervención para atrapar a los integrantes de la organización denominada Los Dinámicos del Centro. El Ministerio de Educación continúa trabajando en el acondicionamiento de los colegios en todo el país para el retorno a las aulas el próximo 28 de marzo, tarea en la que están involucrados los gobiernos locales, regionales y sobre todo los padres de familia, principalmente en las escuelas de las comunidades rurales, destacó el ministro del sector, Rosendo Serna, quien añadió que incluso algunos colegios han adelantado la fecha del retorno presencial debido a que ya todo está listo para recibir a los alumnos. Las delegaciones de Rusia y Ucrania comenzaron este lunes sus primeras negociaciones desde el inicio de la invasión lanzada hace 5 días por las tropas de Moscú. Estas conversaciones se realizan en la región de Gomel, en Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania, y coinciden con el aumento de las resistencias de Kiev al avance de las tropas de Moscú. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. La Contraloría General de la República nos reporta a continuación sobre los resultados de un mega operativo de control realizado en la región Loreto a diversas instituciones en esta parte del país. Veamos. Loreto es la región más extensa del país y tiene la mayor población indígena del Perú con más de 27 lenguas originarias. Esto debería ser motivo de orgullo nacional y de muchos informes periodísticos. Sin embargo, otro motivo convocó la participación de la Contraloría General en la región. Desde agosto pasado, en que se inició el mega operativo de control regional, la Contraloría ha detectado más de 29 millones de soles de perjuicio económico por determinados actos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas encargadas de administrar los recursos que le pertenecen a todos los loretanos y con los cuales deberían ejecutarse obras de desarrollo y brindar bienes y servicios tan necesarios para su población como conexiones de agua, alcantarillado, energía eléctrica y mejores servicios de salud. Esto fue dado a conocer por el Contralor General Nelson Schack durante la presentación de los resultados del mega operativo de control en la región ante autoridades locales, congresistas de la República y ciudadanía en general para que adopten las acciones correspondientes que permitan apoyar en la lucha contra la corrupción en conducta funcional. Es así que se dio a conocer que 169 funcionarios se encuentran involucrados en irregularidades que han conllevado esta pérdida millonaria para la región, donde la educación, salud y transportes son los sectores más perjudicados. Durante el mega operativo, el cual significó el despliegue de más de 120 auditores, se cubrieron las 8 provincias y 52 distritos de la región. Las entidades en donde se han identificado un mayor número de perjuicios generado por malos funcionarios habrían sido el Gobierno Regional de Loreto, las UGELes de Loreto Nauta, Requena y Ucayali, la Municipalidad Distrital de Manseriche, Electrooriente, la Dirección Regional de Salud, E-Salud, entre otras. En total se intervinieron 91 entidades de Loreto,
Se ejecutaron 337 servicios de control y de integridad en la región. Se realizaron 260 servicios de control entre simultáneo y posterior con la finalidad de alertar riesgos a las entidades para que adopten acciones oportunas, así como para detectar perjuicios e identificar a los involucrados en estas pérdidas. Los informes fueron notificados a los titulares de las entidades públicas para adoptar las medidas correctivas y las acciones legales que correspondan. Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos reencontramos mañana en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con bellas imágenes de nuestro Perú. Permiso.